las fuentes que tienen el derecho financiero y el derecho tributario. Por supuesto que acá ustedes tienen una cantidad de artículos, pero yo hoy voy a hacer más hincapié en la Constitución provincial. ¿Por qué? El artículo 4, lo importante es que ustedes sepan que esa parte del artículo 4 que dice y los impuestos y las contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso. El 9 dice que las aduanas son nacionales, en realidad no nos preocupa tanto, a pesar de que hay un impuesto que es el impuesto de aduana y que es nacional. El 10, 11 y 12 son artículos que se refieren a la libre circulación. Libre circulación por vía terrestre o libre circulación fluvial entre las provincias. No voy a hacer hincapié en esos tres artículos. El 16 es importante porque dice que la igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas. El 17 tiene algo que es muy importante. En primer lugar, que la propiedad, como les dije, es inviolable. Y la última parte, el 17, que dice, queda borrada para siempre del Código Penal argentino la confiscación de bienes. Luego, esto se amplió. Luego vamos a ver, cuando veamos principios constitucionales, tengo una selección de sentencias muy interesantes en materia tributaria y de finanzas públicas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acá hay muchos fallos, pero no vamos a volvernos locos. Le digo que ni por broma esto es lo que teóricamente debería darse como derecho tributario financiero, o lo que yo doy hace muchos años en la Universidad de Atlántida, donde soy titular de Política Económica Tributaria. Ahí les doy una cantidad de fallos de jurisprudencia. Hoy vamos a ver alguno que otro significativo. Pero esto es importante, la propiedad es inviolable y la confiscación de bienes está prohibida y borrada de toda la legislación argentina. O sea, esa palabra que viene del antiguo derecho latín, o del antiguo derecho romano, cum fiscum, o sea, para el fisco. Listo. No, acá, si se toma algo, y no quiero meterme en el asunto Vicentín, tiene que ser debidamente indemnizada por una ley y previamente evaluada la necesidad pública. Esas tres características justifican la expropiación. Si no, no hay otro fundamento que el que establece la Constitución Nacional. La propiedad es inviolable. Bien. El 19, no me preocupa la primera parte, las acciones privadas de los hombres que no ofendan la moral ni el orden público quedan reservadas a Dios y exentas a la autoridad de los magistrados. Me interesa la segunda parte. Ningún habitante estará obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Es el principio de legalidad. Bien. El artículo 20 no me preocupa tampoco, porque tanto el 20 como el 25 se refieren a los derechos de los extranjeros que se los asimila a los nacionales, el 20. Y el 25, el gobierno federal promoverá la inmigración europea y todo el que traiga sus artes y oficios. El extranjero puede navegar, puede comerciar, no está obligado a pagar ninguna contribución extraordinaria. O sea que ya ven cómo venimos avanzando rápido. Bien. Continuamos con las altas disposiciones de la Constitución Nacional. Ahí yo les puse el 42 porque es el artículo por excelencia de la microeconomía y el que ustedes ya saben, pero lo voy a volver a preguntar, porque es el que se refiere a los derechos del consumidor. ¿Y por qué lo voy a volver a preguntar? Porque ahí habla de lo que las autoridades deben proveer. El tema de la educación para el consumo. Todo esto sigue teniendo mucha vigencia. El 52, que ya lo han visto con Leandro cuando hablaron del tratamiento parlamentario del presupuesto, es la Cámara de Diputados por donde ingresan exclusivamente las leyes sobre contribución, o sea, todo lo que se refiere a impuestos. El 75, a ver qué tenemos, Patricia ha ingresado y ahí la vamos a admitir. Muy bien. El 75, inciso primero, que se refiere a lo que tiene que ver con
los derechos de importación y exportación, solo el Congreso fija los derechos de importación y exportación. El inciso 2, que se refiere a los impuestos directos e indirectos, los concurrentes con el Estado y las provincias. El 3, que se hace referencia a la coparticipación federal. Luego tenemos el inciso, les puse el 4 y el 8 porque en realidad tienen que ver con las disposiciones vinculadas, el 4, contrae empréstito sobre el crédito de la nación, porque es una cuestión financiera. El 8, porque dice el 75 inciso 8 habla del presupuesto, el 99 inciso 3, que se refiere al decreto de necesidad de urgencia, y el 10, donde dice que el Poder Ejecutivo supervisa la sanción de presupuesto o la preparación de presupuesto. El 100, inciso 6 y 7, que son las facultades del jefe de gabinete. El 121, las provincias conservan todo el poder no delegado. Y el 126, que pueden aplicar sus impuestos, y esto hace a la cuestión federal, al régimen de gobierno, que se garantiza puntualmente a las provincias. El 26 es bien claro, cuando dice que no pueden establecer aduanas provinciales, tampoco pueden no pueden acuñar moneda, ni establecer bancos, o sea, son cuestiones financieras. Lo que sucede es que acá está todo lo que trata el derecho financiero y tributario. Pero vamos a la Constitución provincial, que realmente no nos hemos acercado hasta ahora. Y entonces ahí tenemos como primera disposición el artículo 47 de la Constitución provincial. Muy bien. Estos artículos son todos artículos que tienen correlación con la Constitución Nacional. Dice 47, no podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito general de la provincia, ni emisión de fondos públicos, sino por ley sancionada por 2/3 de votos de los miembros presentes de cada Cámara. Lo que le quiere decir esto es que la provincia se puede endeudar. O sea, la provincia tiene la posibilidad de contraer empréstitos, pero establece cuál es el procedimiento y es facultad de la legislatura. Bien, luego tenemos el 48. Toda ley que sancione un empréstito deberá especificar los recursos especiales con que debe hacer el servicio de la deuda y su amortización. También lo aclaro. No son importantes desde el punto de vista del tributo propiamente dicho. 49. No pueden aplicarse los recursos que se obtengan por empréstito, sino a los objetos determinados que debe especificar la ley. Tampoco es muy importante. O sea, 47, 48 y 49 no se inquieten. El 51, ningún impuesto establecido o aumentado para sufragar la construcción de obras especiales podrá ser aplicado interino definitivamente a objetos distintos o determinados en la ley de su creación, ni durará por más tiempo que el que se emplee en redimir la deuda que se contraiga. Entonces, esto es mantener una relación o correlación entre la admisión de un impuesto y la ley que así lo dispone. Muy bien. Luego tenemos el artículo 103, inciso 1, 2 y 7, y ya estamos en las funciones del Poder Legislativo. Entonces, dice el artículo 103, atribuciones del Poder Legislativo, Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. El inciso 1, establecer los impuestos y contribuciones necesarios para los gastos del servicio público, debiendo estas cargas ser uniformes en toda la provincia. Tienen facultades que están reservadas a la legislatura. Bien, el inciso 2, fijar anualmente el cálculo de recursos de presupuesto de gastos. Esto es igual, y solo que invierte, igual que el 75 inciso 8. Con relación a nuevos gastos dentro de la ley de presupuesto, la iniciativa corresponderá exclusivamente al Poder Ejecutivo, pero la legislatura podrá disminuir o suprimir los que fueren propuestos. Bien, muy bien. No vamos a avanzar más sobre este porque es muy largo este inciso. Vamos al inciso 7 y dice: dictar ley estableciendo los medios para hacer efectivas las responsabilidades de todos los recaudadores de rentas y tesoreros de la provincia y sus municipios. Acá se refiere a ARBA y se refiere también a los municipios. Muy bien. Ahora vamos a las funciones de poder ejecutivo, o sea, el gobernador.
144, inciso 9, y dice puntualmente lo siguiente, cuando se refiere al gobernador: hacer recaudar las rentas de la provincia y decretar su intervención con arreglo a las leyes, debiendo hacer publicar mensualmente el estado de la tesorería. ¿Alguno de ustedes alguna vez vio que mensualmente el gobernador de la provincia muestre cuál es el estado de la tesorería? No, esto pasa lo mismo que con la sindicatura. Me acaba de decir Segre que Gonzalo no muestra síntomas de COVID. Bueno, es un comentario que... Bien, seguimos con las disposiciones de la provincia, entonces. El 155, ya estamos avanzando en la constitución de la provincia, y puntualmente el 155 nos dice: habrá un fiscal de Estado inamovible encargado de defender el patrimonio del fisco, que será parte legítima en los juicios contenciosos administrativos y en todos aquellos en que se controviertan intereses del Estado. Es decir, que todas las cuestiones de demandar al fisco hay que hacerlo en los juzgados contenciosos administrativos. Y hay que agotar la vía administrativa previa, que esto por eso les digo que no quiero ser muy específico, porque esto lo tienen que ver en derecho administrativo. Muy bien. Tenemos el 159, que dice puntualmente: habla del Tribunal de Cuentas. Recuerden ustedes que a nivel nacional, la 24.256 derogó, dejó sin efecto el Tribunal de Cuentas y lo reemplazó por la Auditoría General de la Nación. Con lo cual, al Tribunal de Cuentas le sacó, y al hacerlo desaparecer, sacó dos temas muy importantes: el juicio de responsabilidad y el juicio de cuentas, que específicamente se hacía al funcionario que manejaba cuentas públicas en la nación. Bueno, acá en la provincia todavía existe el llamado Tribunal de Cuentas. Y una de las atribuciones es examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales, aprobarlas o desaprobarlas. Inspeccionar las oficinas provinciales o municipales que administren fondos públicos. Y acá me parece que es interesante recordar que al exintendente, por suerte gestión pasada, pero dejó sus secuelas, Arroyo, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires le aplicó varias sanciones, incluso llegó a procesarlo administrativamente. ¿En qué condiciones está esto? No salen los diarios y no lo puedo saber, pero sí sé que obviamente las cuentas que manejó Arroyo fueron seriamente objetadas, observadas, y fueron iniciadas las tramitaciones administrativas correspondientes en contra del intendente Arroyo. Bien, estábamos en el 159. Bien, el 192, incisos 5 y 7, ya nos vamos a ir a lo que tiene que ver con el régimen municipal, que es muy importante. La Constitución de la Provincia de Buenos Aires también habla del régimen municipal. Y así es como el 192 nos dice que son atribuciones inherentes al régimen municipal. Entonces el inciso 5 dice: votar anualmente su presupuesto, o sea, el presupuesto del municipio, y los recursos para costearlos, administrar los bienes raíces municipales, con facultad de enajenar tanto estos como los diversos ramos de las rentas del año corriente, examinar y resolver sobre las cuentas del año vencido, remitiéndolas enseguida al Tribunal de Cuentas. Es decir, que el Tribunal de Cuentas es el que va a fiscalizar lo que resuelva en materia de presupuesto el Consejo y cómo se fueron. Entonces, ustedes me preguntan: ¿y quién controla el presupuesto municipal? Lo controla el Tribunal de Cuentas de la provincia, efectivamente. Ahí dice: vencido el ejercicio administrativo, sin que el Consejo Deliberante sancione el presupuesto de gasto, el intendente deberá regirse por el sancionado para el año anterior. Acá está estableciendo que para los municipios de la provincia de Buenos Aires rige la reconducción del presupuesto. Muy interesante. Bien, estamos en el 192, incisos 5 y 7. El 7 dice que es función
del régimen municipal, recaudar, distribuir y obrar en la tesorería del Estado las contribuciones que la legislatura imponga al distrito para las necesidades generales, sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo nombre funcionarios especiales para este objeto, si lo cree más conveniente. Siempre queda la puerta abierta para la lamentable actitud de decir si es necesario controlar o aumentar la recaudación, el Poder Ejecutivo va a designar los funcionarios que sean necesarios. O sea, lo establece la Constitución. Bien. Luego tenemos el 193, dijimos, correcto. El 192 al 193, inciso 2, que nos va a decir que las atribuciones expresadas para el régimen municipal, puntualmente para el inciso 2, dice, todo aumento o creación de impuestos, contribución de mejoras, necesitará ser sancionado por mayoría absoluta de votos en una asamblea compuesta por los miembros del Consejo Deliberante y un número igual de mayores contribuyentes de impuestos municipales. Con lo cual, está diciendo cómo se funciona en materia financiera e impositiva del régimen municipal. Bien, ¿yo sabe por qué hago esto? Porque yo estoy seguro que ustedes no lo vieron esto en derecho público, provincial y municipal, que lamentablemente para todos los estudiantes de la Facultad de Derecho ha pasado con el nombre de publiquito y sinceramente es muy importante conocer las disposiciones de la Constitución provincial. Por eso, cuando yo los puedo encauzar porque llega el momento de hablar de la Constitución provincial, no perdemos la posibilidad de hacerlo. Bueno, tenemos luego el 204 y el 205, inciso 5. Muy bien. El 204 nos dice, el presupuesto de gasto dispondrá los recursos necesarios para la prestación adecuada de los servicios educativos, constituyendo además y en forma simultánea un Fondo Provincial de Educación. Fíjese usted, establece un Fondo Provincial para la Educación. Y finalmente el 205, inciso 5, que se refiere a la educación universitaria. Y dice, corresponderá al Consejo Universitario dictar los reglamentos que exijan el orden y disciplina de los establecimientos de su dependencia, la aprobación de los presupuestos anuales que deben ser sometidos a sanción legislativa, la jurisdicción superior policial y disciplinaria que las leyes y reglamentos le acuerden y la decisión en última instancia de las cuestiones contenciosas. Quiere decir que acá se refiere a las disposiciones de las universidades creadas en forma privada para la provincia. Las que no son nacionales, evidentemente hay universidades provinciales y hay universidades privadas también. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver con la Constitución Nacional y Provincial, y luego ahí tenemos que también son fuentes de derechos financieros, leyes delegadas y decretos leyes. La 24.156, ustedes saben que la ley de administración financiera, la 11.683, la ley de procedimiento fiscal, la 24.769, la ley penal tributaria, y bueno, etc. Luego hay reglamentos, facultad del Poder Ejecutivo, el 99, inciso 2, que ya lo saben, de la Constitución Nacional, facultad de, o sea, puntualmente, siempre hacemos alusión al inciso 3, pero es importante recordar que el 99, como función del Poder Ejecutivo, en lo que se refiere al inciso 2, tiene que ver con la cuestión reglamentaria, las facultades reglamentarias del Estado, en este caso el Poder Ejecutivo. Dice, expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Ahí tiene como atribución del Poder Ejecutivo. Bien, 91, inciso 2, y luego la facultad de los organismos administrativos, que en realidad lo vamos a ver después, porque están en la 1183, y del Código Aduanero no los voy a complicar, no vamos a hablar de Código Aduanero. Muy bien. Continuamos entonces con las disposiciones estas, y vamos a correr un poquitito esto. Vamos a correr un poquitito, necesito... Bueno, si no lo hacemos así, ahí está, bajamos para acá. Bueno, va para acá, bien. Esto
no lo voy a preguntar, la codificación del derecho tributario está acá porque lo doy en la privada, no lo voy a preguntar. Esto sí, la interpretación del derecho tributario, porque hay dos tipos de métodos. Hay un método general, literal, subjetivo, histórico, y un método propio. Y ese método propio es, como yo le decía, la interpretación según la realidad económica. Está en el artículo 2 de la 11683, que vamos a leer ahora. ¿Y por qué es importante? Porque dice, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, o sea, ya les voy a decir que usted puede tener todas las ganas de comprarse una casa, pero no puede llegar a comprarse una casa en un departamento. Entonces usted no le va a preocupar para nada que la provincia saque una ley y aumente la alícuota del impuesto inmobiliario. Porque existe la ley del impuesto inmobiliario, pero tiene que haber una situación fáctica, un presupuesto de hecho. Y ese presupuesto de hecho es que usted tiene que ser propietario. Si usted no es propietario, no va a pagar el hecho imponible. Perdón, no va a pagar el impuesto inmobiliario. Ese es el hecho imponible. Y bueno, y cada impuesto en la provincia tiene su hecho imponible. Entonces dice, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible es atender a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, perciban o establezcan los contribuyentes. Dice, cuando estos someten esos actos, situaciones o relaciones a formas o estructuras jurídicas que no sean manifestaciones las que el derecho privado ofrezca o autorice, entonces habrá que ver cuál es la cabal intención económica y efectiva de los contribuyentes y se prescindirá en la consideración del hecho imponible real y las formas y se considerará la situación económica real como encuadrar en las formas o estructuras que el derecho privado les aplicaría con independencia de las escogidas por los contribuyentes. O sea, lo que le quiere decir esto es lo siguiente. A mí no me importa ni me interesa, como fisco, si usted viene y me declara tal cosa. Porque si yo veo que su consumo por tarjetas es significativamente alto, usted manda a sus hijos a un colegio privado y paga un buen dinero para que ellos estudien en la primaria, la secundaria. Si usted tiene dos o tres autos de alta gama, entonces la verdad es que usted está defraudando al fisco, usted se está escapando en la declaración jurada de los ingresos brutos, o en este caso de ganancias, que es lo que le preocupa, o bienes personales, que son puntualmente ganancias y bienes personales, son dos impuestos a nivel nacional importantísimos. Entonces, acá, este artículo 2 y el artículo 7 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que más o menos dice lo mismo, justificó en su momento estos dos fallos, estos dos casos que yo en realidad no los voy a embarullar porque no tenemos tampoco mucho tiempo, y estos dos fallos son el caso Parke Davis y el caso Mellor Goldwyn. O sea, en el caso Parke Davis, simplemente yo se lo voy a contar, se trató de, esto puntualmente fue en la época en la cual en la Corte existían juristas de nombre, en el caso del doctor Héctor Masnata. Esto, efectivamente, estamos hablando, les quiero dar bien con certeza la fecha de este fallo. El fallo es de 31 de julio de 1973, o sea, la época del gobierno de Héctor J. Cámpora Solano Lima. Y dentro de las cosas que yo destaco como importantes es lo siguiente. Acá se trataba de una empresa de medicamentos llamada Parke Davis en Argentina, y Parke Davis, cuando tenía que hacer la declaración de los impuestos, entonces agarraba y decía, descontaba una cantidad de dinero porque decía que le tenía que pagar a Parke Davis de Estados Unidos una cantidad de dinero por el uso de determinados elementos químicos
para fabricar, por ejemplo, el acetil salicílico para fabricar la cafeaspirina, por decir algo así. Pero resulta que acá, que en ese momento la DGI investigó, se metió, y por una teoría que incluso ustedes han estudiado en Derecho Comercial, que se llama la teoría del clean hand o de la penetración, pasaron por encima de la personería jurídica, corrieron el velo de la personería jurídica y se dieron cuenta que por la teoría de penetración, en realidad, el 99,95% del paquete accionario de Parque Davis Argentina pertenecía a Parque Davis de Detroit. Por lo tanto, esta no era una empresa totalmente aislada, independiente, sino que era una subsidiaria de aquella. Y entonces, puntualmente, y en relación a este fallo, voy a destacar que dice, habla del principio de igualdad, consiste en que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyen a otros, o que se concedan a otros en iguales circunstancias, y habla puntualmente de la teoría esta, que yo le estoy haciendo referencia, y dice lo siguiente, cuando una sociedad anónima argentina abona regalías a una sociedad extranjera que es titular del 99,95% del total de las acciones de aquella, no puede concebirse la existencia de un contrato, pues no puede pensarse en la libertad de elección que informe el principio de la autonomía de la voluntad, habida cuenta de la falta de independencia real de las dos empresas vinculadas, mediante lo que se ha dado llamado contrato. Y dice, si una sociedad anónima argentina convino el pago de regalías por servicios de uso de fórmulas, que es el 99,95%, evidentemente hay implicancias en la falta de libertad de elección respecto a los procedimientos contratados, y aún a la real utilidad que los mismos puedan reportar como la necesidad de haberlos contraído. O sea, son disposiciones que tienen que ver con el principio de la realidad económica. Bueno, en igual sentido, Mellor Goodwin se refirió a eso. Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muy bien. Esto de efectos de las normas tributarias no vamos a hacer referencia. Vamos a hablar de los principios constitucionales del derecho tributario, que sería el punto 2. Bien, acá digo que los principios constitucionales, aclaro que esto lo voy a subir a el campus, de modo que lo van a tener, y ahí dice que los principios constitucionales del derecho tributario están contenidos en el estudio del derecho tributario constitucional. Y al respecto, ya dijimos que de esa rama estudia las normas fundamentales que disciplinan la potestad tributaria en la Constitución Nacional y la provincia de Buenos Aires. Bien, ¿cuáles son las potestades tributarias de la Nación y las provincias? Bien, las tenemos en el artículo 4, que ya dijimos, en el 9, que las aduanas son nacionales. Bueno, nos quedan 10 minutos, en 10 minutos vamos a terminar todos los principios constitucionales, y el inciso 1 y 2 de la Constitución Nacional, que ya hemos dicho que se refiere a los impuestos. Son exclusivas. Concurrentes, el 75, inciso 2, dice que las provincias y la nación tienen facultades concurrentes, imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias e imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación. Bien. Luego tenemos las transitorias, que también están. Las impositivas de las provincias están en el 121, que obviamente, tanto exclusivas como concurrentes, dicen que las provincias conservan todo el poder no delegado. Bien, el régimen de coparticipación tributaria es un punto aparte, ese está dentro de la unidad 13, el convenio multilateral, el sustento, el federalismo, la coparticipación, o sea, eso lo vamos a ver en la próxima unidad. Bien, esto sí es importante. Esto sí lo voy a preguntar. Limitaciones constitucionales del poder de imposición. El 19, el principio de legalidad, que ya se los dije. El 16, la igualdad es la base del impuesto de las cargas públicas. El de generalidad, la igualdad, y es la base. El de proporcionalidad y equidad, que surge el artículo 4, y el de no confiscatoriedad, el 17, que también se los dije. Bien, los principios constitucionales de derecho tributario, bueno, el artículo 4, el artículo 7, solo el Congreso impone las contribuciones, se los dije, y el 75, inciso 2, que son las facultades del Congreso. Bien, vamos a ver qué es esto de la relación jurídico-tributaria, que sería el punto tercero. Existe una relación jurídica entre el Estado que exige el tributo y el sujeto que le tiene que pagar, dice Blumenstein.
Por lo tanto, el contribuyente queda sometido a la imposición del Estado, que da lugar a una relación de deuda tributaria que es de índole patrimonial. En la doctrina italiana, Giannini dice que se trata de una obligación de dar. Hay una relación de determinación, hay un procedimiento para fijar el impuesto. Entonces surge lo que se llama la obligación tributaria. Ámbito del impuesto, derecho imponible a los sujetos. La obligación tributaria es el vínculo jurídico por el cual el sujeto pasivo deudor debe dar a otro, que es el sujeto activo, el acreedor, una prestación. Bien, ¿cuál es el sujeto pasivo? El contribuyente, que debe cumplir. El sujeto activo, el Estado, nacional, provincial y municipal. Muy bien. El responsable, que acá lo pide el programa, es el que por ley está obligado a cumplir con la obligación tributaria. ¿Y qué características tiene esa obligación tributaria? Es una obligación de derecho público, de tipo patrimonial, y la naturaleza jurídica es de una obligación de dar. Se genera un vínculo de carácter personal, pero tiene que haber una capacidad jurídico-tributaria. O sea, usted tiene que poder ser sujeto a la obligación tributaria. Por eso, cuando hablamos de la definición de tributo, decimos que es una disposición, que el tributo es una forma de recurso que debe consultar la capacidad contributiva. O sea, si usted vive en un departamento enfrente del Parque San Martín, porque está en la torre de Sarpelli, evidentemente tiene una capacidad contributiva significativa. No es lo mismo que el que tiene su casita en el Martillo. Bien. Las fuentes de la obligación tributaria. Acá venía lo que yo les decía. Son dos. En primer lugar, el precepto legal. O sea, hay una causa eficiente, hay un presupuesto legal. Hay una ley que dice que hay un impuesto que se llama impuesto al valor agregado, el IVA, y que tiene una alícuota. El principio de legalidad es su esencia. Pero hay un hecho imponible. Si usted no compra nada, que en realidad no sé cómo puede vivir, porque todo está grabado por el 21% del IVA, pero no basta que la ley para que nazca la obligación tributaria. Es necesario que se verifique ese presupuesto fáctico. Es no un hecho, es un hecho. Acá lo vamos a solucionar el problema, porque en realidad lo que hay que decir es que es un hecho, bien, perfecto, es un hecho con significación económica que revela la riqueza y que está descrito en la norma legal. Muy bien. ¿Cuándo se extingue la obligación tributaria? Mediante el pago, que es el medio de cumplimiento de la prestación patrimonial. Ahí tenemos el artículo 20, 25 y 23, la 1183. ¿Y qué características tiene el pago? Que libera, produce efecto liberatorio. Puede ser realizado por el contribuyente responsable o tercero. Si lo realiza el tercero, suponga usted que el pago del impuesto no se establece, que lo tiene que, en un contrato de alquiler, que lo tiene que pagar el locatario, porque lo tiene que pagar el locador, evidentemente el inmobiliario. Bueno, si lo termina pagando el tercero, tiene el derecho de repetir contra el propietario. Y debe ser en el lugar de domicilio del responsable, para que el pago produzca su efecto liberatorio del impuesto. Compensación. Cuando el contribuyente tiene saldos acreedores acreditados, la AFIP puede disponer de oficio en relación a las deudas de impuestos declarados por la entidad o por el contribuyente. O sea, compensa. Esto pasa cuando en la época, no ahora, sino en la época de Cristina, había un impuesto a todas las compras que se hacían en el exterior o que se hacían por tarjeta de crédito en dólares. Entonces, el 30% ese que le aplicaban generaba un crédito a usted, no se lo iban a devolver, pero si usted tenía que pagar ganancias o bienes personales, compensaba con toda esa plata que el fisco le había sacado en concepto de retención. Bien, la prescripción. ¿Hasta cuánto me puede reclamar el fisco? Son las acciones y poderes que tiene el fisco para determinar y exigir el pago de impuestos y hacer efectivas multas y clausuras. Para los contribuyentes inscritos, 5 años. Para los contribuyentes no inscritos, 10 años. Y para repetir, para acción de repetición, 5 años. O sea, si yo soy un contribuyente
inscripto, en 5 años se venció el plazo para que a mí me cobre el fisco. Si soy un contribuyente no inscripto, la prescripción es de 10 años. El Código de la Provincia de Buenos Aires establece 5 años para el cobro de los impuestos inmobiliarios, impuestos a las patentes, impuestos a los ingresos brutos, etc. Bien. La administración tributaria. Bueno, acá tenemos, estamos ya en prácticamente los 4 últimos puntos de la unidad y tenemos tiempo todavía como para que empiece a hablar. Llegamos hasta donde llegamos con esto. La administración tributaria y los distintos niveles de administración que existen en la estructura federal son estudiados por el derecho tributario administrativo. ¿Se acuerdan cuando vimos las divisiones del derecho tributario? Esto puede ser un poquitito árido, tal vez un poco, casi diría aburrido, pero es necesario saber y conocer los organismos que recaudan. Entonces, dijimos que el derecho tributario administrativo es la subdivisión del derecho tributario que sistematiza las normas legales y reglamentarias que establecen los deberes administrados y las correlativas facultades de los organismos administrativos a los que se encomendó la actividad recaudatoria. Esto lo dice José María Martín y Rodrigo Susé. Yo he tomado esto de distintos libros y pongo la fuente para que si alguno quiere saber o quiere conocer un poco más, nadie va a querer conocer más que esto, ni yo le voy a preguntar más que esto, así que quédense tranquilos. Bien, los rasgos distintivos que tiene la administración tributaria, los preceptos legales. El artículo 33 y 35 de la 1183 nos habla de la facultad de verificación concedida al ente recaudador. Después vamos a hablar de estos artículos. Hay decretos del Poder Ejecutivo, que son los artículos 36 a 39 del decreto 1397/79, reglamentario de la 1183. Hay disposiciones dictadas por los organismos de recaudación, resoluciones de la AFIP sobre fechas de vencimiento de impuestos, cuando sale en el diario. Eso sí, eso le puedo asegurar que la AFIP en todo momento le va a decir cuándo vence ganancia, cuándo vence la declaración jurada del IVA, cuándo vence la declaración jurada de bienes personales, de eso no se va a escapar usted. Bien, el contenido que tiene el tema de la administración son las facultades concedidas y los correctivos de los administrados, sujetos pasivos todos los administrados, sean o no contribuyentes, ciudadanos o no. Acá paga todo el mundo, de esto no se salva nadie. Bien, el objeto comprende, por un lado, el deber de los administrados de prestar declaraciones y cumplir los deberes formales, que ahora vamos a ver, y por otro, las facultades que tiene el organismo para controlar